Vamos ahora a otro tema. Una ola de asesinatos a niñas, escúchenme bien, niñas y mujeres se está viviendo en Colombia, Salfate. Esto sí que es crudísimo. A ver, bueno, no nos apaña, como se dice, ¿no?, el horario, y aún así yo creo que vamos a tener que bajar un par de cambios en los relatos. No vamos a entrar en detalle, pero quiero que ustedes entiendan una estadística terrible. En los primeros 14 días del año 2021 en curso, se cometieron en Colombia 18 femicidios. Gran parte de estos femicidios fue a menores de edad, a niñas. Digámoslo las cosas como son, derechamente. El año pasado hubo 220 casos y paso de inmediato al titular. 18 crímenes en 2 semanas. La violencia contra la mujer remece a Colombia. Vamos a empezar a analizar ya qué es lo que está sucediendo acá. Me parece que parte de la cultura que está, digamos, al debe aún, es el machismo, digamos, que existe en nuestro continente, ¿cierto? Estamos hablando de... No digo como saca de pillo, digamos, sino que tratando de entender, como dice Lama, somos un continente más joven, sí, y obviamente hay muchas costumbres que la civilización fue erradicando, y pareciera que, si bien siempre nos ufanamos de que en este lado del mundo es donde hay más corazón, no tenemos la frialdad de los europeos que no les importa nada, la verdad es que algunas cosas sí debiéramos pedirlas prestadas de ellos, que es con respecto a la igualdad de situaciones de los seres humanos, no importando su género. El domingo 10 de enero, en Guapi, pasa lo siguiente, Carlos. Una muchacha, una niña de 11 años, que es... Pero para que ustedes vayan entendiendo la situación. Ella es una niña de 11 años en un total de 5 hermanos, de una madre que tiene apenas 20 y tantos años. Donde ella, esta hija en particular, nació producto ya de violencia física a ella. Esta niña dice que va a jugar, ¿cierto?, con un amigo, desaparece y al final la encuentran completamente violentada, lejos, por supuesto, de su casa, pero muy cerca, y aquí es donde vienen los enredos, de un lugar que al parecer le estaría dando techo y ayuda a esta pequeña, ya que su mamá finalmente o no se la puede o las circunstancias no lo permiten. Esto es el abandono total, o sea, digámoslo, porque... Sí, una de las realidades que nosotros vemos, que vivimos en una ciudad, pero esta es la realidad en las zonas rurales. Lo veíamos semanas atrás también con otro femicidio que ocurrió en el norte de Chile, pero en una zona muy rural. Y aquí está ocurriendo lo mismo. Una madre muy joven, con bastantes hijos, pero y por razones obvias no tiene los recursos económicos seguramente para poder mantener a todos estos niños. Y estaba este servicio de atención de menores, claro, que podía haberle brindado alguna seguridad. Espero que funcione que mejor que los nuestros, porque si que no dan lo mismo. Exacto, y ahí lamentablemente es donde esta muchacha es brutalmente asesinada y abusada. Eso no... Yo creo que ese es el límite que ya se está perdiendo la normalidad. Se está perdiendo la diferencia entre un ser humano y lo que nos diferencia de los animales, que es el pensamiento y el poder racionalizar y el poder tomar decisiones. A esos seres humanos son animales, no tienen raciocinio humano. ¿Hay abandono en las zonas rurales de Latinoamérica? Yo siempre he tenido la sensación que funciona en la ley de ellos, así como un western. Sí, es un grupo aparte. Sí, lo que pasa es que depende de la zona también latinoamericana. Si bien es cierto, puede que esté abandonada por el Estado en sí, pero existe también el apoyo muchas veces indígenas de la cultura propia de esa zona, que también tiene sus normas, y sus normas son respetadas por las mismas constituciones de ellos, y también pueden tomar esas decisiones. Pero absolutamente nadie de esas pueblos originarios comete este tipo de crímenes. Eso no es normal. Si fuese, y les aseguro, si un pueblo originario descubre el autor de este crimen, ellos mismos lo enjuician. Carlos, tengo acá unas cifras que hablan de Colombia. Por ejemplo, el femicidio el año 2020 aumentó un 9% con respecto, sobre todo en la época de cuarentena, donde se concentraron los meses más peligrosos. Las llamadas por violencia machista, el 155, que es la línea púrpura que tienen ellos en Colombia justamente para que las mujeres denuncien, aumentó un 150% en pandemia. A la línea de emergencia aumentó por violencia también un 39%. Y según cifras oficiales que se entregan, menos del 10% de los
los femicidios que ocurrieron y se cometieron el 2020 en Colombia se pudieron esclarecer completamente. ¿Cuál es la realidad que vive Colombia comparándola con la chilena? ¿Estamos más o menos en esas cifras? ¿Cuánto es la verdad que nosotros encontramos en femicidio o estamos muy por encima de ese 10% que se encuentra en Colombia? Sí, lo que pasa es que estamos en una circunstancia muy especial que la diferencia de otras etapas de la historia del mundo. Estamos en una pandemia y estamos en cuarentena todos, y eso sí afecta a mentalmente a todas las personas. No todos tienen la opción de vivir en una casa de 200 metros cuadrados, cada uno con su habitación. Exacto. Y todos viviendo felices. Exacto. Con un arcoíris dentro del living. Eso no es así. La realidad es que la gente vive en 30, 40 metros cuadrados, una familia de 5 o 6 personas, y esa es la realidad. Y no poder salir de eso. Entonces, obviamente se generan estos... Si ya la relación venía con problemas de antes, esta cuarentena la afecta y la agrava mucho más. Y eso es lo que genera seguramente esta ola de femicidios. ¿Qué es lo que a mí me llama profundamente la atención, sí, en comparación de Chile con otros países? Que, por ejemplo, la red chilena de la violencia contra la mujer tiene mejor estadística que el Ministerio de la Mujer. Por ejemplo, tiene una estadística mucho más específica. Lo he estado conversando con algunos alumnos de universidades que están haciendo tesis. ¿Esa ausencia del ministerio, perdón? Claro, o sea, una ausencia? Es como una organización privada, sin fines de lucro, pero privada finalmente, tiene mejor estadística que el mismo ministerio, que debería tener mucho, que debería guiar la estadística, por supuesto. Pero eso tiene que ver con la suma de los, para que quede claro, Carlos, tiene que ver con la suma de los feminicidios también, ¿cierto? Porque eso es lo que estipula la red de violencia contra la mujer. Exactamente, entonces ese es el gran detalle. Chile sí tiene un Ministerio de la Mujer y es muy destacable. Tenemos una ministra, etcétera. Que haga o no haga el trabajo, esa es otra cosa. Existe la estructura estatal. ¿Qué es la diferencia con otros países que no lo tienen? Pero sí, nosotros como país estamos quedando muy atrás en comparación al resto de Latinoamérica con la misma o la simple tipificación del feminicidio como delito. Acá hablamos solo de femicidios y son dos cosas diferentes. El femicidio es cuando alguien relacionado con esa mujer la asesina, comete un crimen en contra de ella porque era su novia, exnovia, tuvieron un bebé, vivían juntos, es su hermana, etc. Da lo mismo, eso es un femicidio. Pero el feminicidio como delito es cualquier ataque violento y asesinato, por supuesto, en contra de una mujer por el hecho de ser mujer. Sí. Y esa es la tipificación legal que nosotros todavía no existe. Es que debería ser en realidad. Todavía no existe. Eso engloba todo. Claro, y eso engloba todo, porque y son diferentes. Las penas son las mismas, pero técnicamente y legalmente son cosas diferentes. Porque, por ejemplo, yo voy en la calle, o cualquier mujer va por la calle, viene una persona, un hombre, y la asesina, eso es un feminicidio. Lo que pasa ahora en Chile, eso es un homicidio. Claro. Y no es así. Alguien mató a una mujer. No, pues la elige para algo. Y la ley Gabriela no era para eso, justamente, una ley que además se estipuló el 2020 y que lo conversábamos el martes pasado. Parece que justamente el propio Estado chileno, el gobierno chileno está desconociendo sus propias leyes, ¿o no? Claro, lo que pasa es que ahí cubre parte del noviazgo, el pololeo, una relación no formal, legal, pero sí tiene que crearse la figura del feminicidio como que esté estipulado en el Código Penal. El feminicidio, así como está el homicidio y el femicidio, debe agregarse ese delito. Porque internacionalmente existe y nosotros nos regulamos también con otros tratados internacionales y debe existir. Yo no sé por qué no ha sido creado. Vamos a seguir profundizando respecto a la violencia de la mujer en lo que va nada del año 2021 en Latinoamérica. Vamos a continuar un momento en Colombia. Vamos a ahondar en el caso de esta niña de 11 años y después pasaremos a otro donde la víctima tenía apenas 4 añitos. De Colombia, justamente este caso de Mayra, esta pequeña de 11 años que desapareció de su casa, de un entorno que supuestamente, probablemente tenía que ser muy seguro. Hay investigaciones, se habla de que al parecer sería alguien cercano a la familia quien se la lleva para posteriormente darle muerte. Vamos a revisar unas declaraciones que emite la mamá de Mayra, justamente, pongamos la gráfica en pantalla. Ella dice lo siguiente: ella volvió a la casa, almorzó, le mandé a lavar unas losas del almuerzo que habíamos comido. Las lavó y estuvo aquí en la casa, jugando en el patio. Yo fui a ver para decirle que no saliera más a la calle. Luego me metí a la pieza para atender a la bebecita pequeña y cuando salí ya se me había volado de ahí, es decir, ya no estaba en el lugar. Esto lo dice Dora Solís, que es la madre de Mayra.